Continuamos hoy, amigo oyente, recorriendo este libro de Ageo. Estamos en el capítulo 2 y vamos a comenzar ahora nuestro estudio en el versículo 10. Este es el cuarto mensaje que presenta Ageo. Es un llamado a la ley. Tenemos aquí la explicación de los principios. Eso lo encontramos en los versículos 10 al 19. Este es un gran pasaje de las Escrituras que nos toca considerar hoy. Este versículo 10 del capítulo 2 de Ageo dice: A los 24 días del 9º mes, en el 2º año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo... Ahora usted recordará que el mensaje anterior fue presentado en el mes séptimo, el día 20, y ese era un día de fiesta, del año 520 antes de Cristo. Y el que tenemos aquí fue presentado el 24 de diciembre del año 520. Esto está presentado dentro de la historia secular, no de la historia sagrada, sino que se presenta en base a un gobernante gentil, y no en base a uno de los reyes de Israel, porque no hay ninguno ocupando el trono en esta ocasión. Por tanto, se indica de manera definitiva que ha llegado ya el tiempo de los gentiles. Continuemos ahora leyendo los versículos 11 hasta el 13 de este capítulo 2 de Ageo. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo, Si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, No. Y dijo Ageo, Si un inmundo, a causa de cuerpo muerto, tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, Inmunda será. El asunto que tenemos ante nosotros, amigo oyente, es este. El 24 de diciembre del año 520 antes de Cristo, Ageo fue al sacerdote y le hizo dos preguntas, y hablando sencillamente era esto: Si aquello que es santo toca algo que es inmundo, ¿hará de lo inmundo algo santo? Y la respuesta es no. La otra parte de la pregunta es esta: Si aquello que es inmundo toca aquello que es limpio o santo, ¿lo inmundo puede hacer de lo santo o limpio algo inmundo? Y la respuesta es sí. Esas son las dos preguntas que tenemos ante nosotros. Veamos cuáles son los antecedentes de esto. Francamente hablando, esto es algo muy importante. Hay muchas fases y facetas de la actividad diaria de Israel que no están tratadas en detalle por la ley de Moisés. Es decir, que hay ciertas situaciones complicadas, como hay ciertos problemas bastante difíciles que se presentaban en la vida diaria, y que se volvían más complejos porque no había nada expresado o presentado en forma específica en la ley que pudiera tratar este asunto. Y la cuestión era esta: ¿cómo funcionaba Israel bajo la ley cuando no había ninguna ley específica que gobernara cierta situación? La respuesta se presenta en la palabra de Dios. Aún antes de que muriera Moisés hubo un caso que explica esto. No vamos a buscarlo, pero usted luego lo puede encontrar allá en el capítulo 27 de Números. Y allí se habla de las hijas de Zelofead. La ley de Moisés decía que cuando un hombre moría, su hijo heredaba sus posesiones. Pues bien, allí no decía nada en cuanto a las hijas. Usted se da cuenta que hacía falta un movimiento de liberación de la mujer allí. Y este hombre, Zelofead, no tenía ningún hijo, pero tenía una casa llena de mujeres. Él tenía muchas hijas, como para llenar un dormitorio. Ahora, cuando él murió, no había nada en la ley de Moisés en cuanto a este caso, así es que las hijas de Zelofead comenzaron un movimiento de liberación femenino allí mismo. Se presentaron ante Moisés y le dijeron, Mire, ¿qué le parece eso? La ley dice que los hijos deben heredar, y nuestro padre no tuvo ningún hijo. Nosotras somos mujeres. ¿Qué nos dice en cuanto a eso? Y Moisés respondió, Bueno, tengo que consultar esto con el Señor. Y como usted puede ver, amigo oyente, Moisés no demostraba demasiado entusiasmo en cuanto a este movimiento de liberación de la mujer. Así es que fue y consultó con el Señor. Es muy interesante notar que el Señor estaba del lado de las muchachas. Usted puede apreciar que Él reconocía los derechos iguales para la mujer. Y Él dijo, Bueno, por cierto que es algo genético cuando se dio esta ley, cuando yo dije hijos, pero eso quería decir hijos o hijas. Por tanto, las hijas de Zelofead hablan correctamente. Así es que ahora había una posición allí de que las hijas, las jóvenes, podían heredar, y así ocurrió. Dios hizo una provisión adecuada para tratar justamente bajo la ley. Y la forma en que debía hacerse esto era como sigue.
y vamos a tener que ver lo que dice la ley de Moisés, porque allí se presentaban las situaciones como las que encontramos aquí en el libro de Ageo, y él debía ir al sacerdote y preguntarle a él por alguna ley. No hay nada en la ley de Moisés en cuanto a esto, y aun así se trataba con ciertas situaciones relativas a estas dos preguntas. Allá en el libro de Deuteronomio, capítulo 17, versículos 8 al 9, leemos: Cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio, entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de derecho legal y otra, y entre una clase de herida y otra, en negocios de litigio en tus ciudades, entonces te levantarás y recurrirás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, y vendrás a los sacerdotes levitas y al juez que hubiere en aquellos días, y preguntarás, y ellos te enseñarán la sentencia del juicio. Y ese era el procedimiento. Notemos ahora lo que se nos dice en los versículos 10 y 11 de este capítulo 17 de Deuteronomio. Y harás según la sentencia que te indiquen los del lugar que Jehová escogiere, y cuidarás de hacer según todo lo que te manifiesten. Según la ley que te enseñen y según el juicio que te digan, harás. No te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declaren. El pensamiento presentado aquí es este, que esto ahora llega a ser la ley de aquí en adelante, para casos específicos que traten con el mismo asunto. Ese era el método de Dios. Creemos que tenemos este método en el presente. Cuando uno estudia una carrera comercial, se da cuenta que existe una diferencia entre derecho escrito y derecho común. El derecho escrito es una ley que ha sido aprobada por la legislatura, aprobada por el Congreso, cuando se pasa cierta ley y entonces se convierte en derecho escrito. Es aquella ley que es aprobada y que luego se escribe. Hay muchas leyes o derechos escritos que han sido aprobados. Dudamos que exista alguna persona que conozca todas las leyes que existen. Luego tenemos aquello que se conoce como una ley común o un derecho común. O sea que aquí tenemos un asunto que se presenta ante el tribunal, y los abogados de ambos lados buscan algunos casos que hayan sido juzgados anteriormente, porque no hay nada en los libros que presentan los derechos escritos que traten de este asunto en particular. Así es que dicen que en el caso de fulano de tal contra sutano de tal, fue decidido por el juez sábelotodo que debería hacerse de esta manera. Por tanto, utilizan aquello que es conocido como ley o derecho común, es decir, decisiones que han sido tomadas por los tribunales. De modo que ahora se tiene dos clases de leyes, las de derecho escrito y las de derecho común. Pues bien, aquí tenemos la misma cosa. Había cosas específicas que no estaban tratadas directamente en la ley de Moisés, pero allí se había incluido grandes principios, y por tanto, como los sacerdotes deberían conocer todo el Antiguo Testamento, cuando algo sucedía, la gente tenía que ir ante ellos y obtener una decisión de los sacerdotes. Suponemos que al pasar de los años en la historia de esta nación, fueron muchas las ocasiones cuando se debió utilizar esta parte de la ley, pero aún así debieron pasar muchos años antes de que se nos diera un ejemplo en la Escritura. O sea que uno tiene que ir al período después de la cautividad, y han pasado 70 años en Babilonia, y un pequeño remanente ha regresado y estaban desanimados. Y entonces Dios levantó a 3 profetas para animarles. Esos hombres eran completamente diferentes, como podremos ver, pero Ageo era una persona muy práctica. Así es que Dios le envía ante los sacerdotes. Dios le dice que él quería que fuera y le preguntara a los sacerdotes en cuanto a estos dos asuntos que no estaban tratados específicamente. Y los antecedentes de esto son sencillamente como siguen. Cuando ellos recién regresaron, se sentían muy entusiasmados para edificar, pero después de pasar 15 años en los escombros de Jerusalén, con los enemigos afuera, ellos sencillamente no hicieron nada en cuanto a edificar el templo. Y se consolaban a sí mismos porque no habían perdido este sentido de solidaridad y se estaban hundiendo en la satisfacción de sí mismos, y estaban diciendo, no es todavía el tiempo de edificar la casa de Jehová. Y no hacían nada en cuanto a edificar el templo. Entonces Ageo habla de esta situación y los anima y comienzan a edificar. Pero entonces algunos de los ancianos que habían visto el primer templo comienzan a llorar y a decir, ese pequeño templo no vale nada. Así es que ellos trabajaron por 3 meses, pero ahora son dominados por un espíritu mercenario. Decían, tú nos dijiste que fuéramos a trabajar y construir el templo y que Dios nos iba a bendecir. Nosotros hemos obedecido, pero Dios no está bendiciendo. De modo que
Es en este punto en particular cuando Dios envía a Ageo a los sacerdotes con esta doble pregunta. Es en realidad una pregunta con doble faceta. La primera pregunta que él hace es esta, y estamos tomando estas preguntas específicamente. En el versículo 12 leemos: Si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: No. Lo que ellos están diciendo aquí es que la santidad no es comunicada, no se pasa por medio del contacto. La santidad no se transmite a la inmundicia por contacto. Lo limpio no se transfiere a lo inmundo sencillamente por aplicar una cosa limpia contra algo inmundo. O sea que la santidad no es comunicable. Uno no puede pasarla a otro por contacto. Un objeto que es santo no transfiere o no transmite virtud por medio de alguna conexión. Una persona santa no transmite virtud a otra persona. Veamos la aplicación de esto. Para esto debemos pasar al versículo 17 de este capítulo 2 de Ageo. Dios dice: Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Dios está diciendo que ellos en realidad no se volvieron a Dios. Regresaron a su tierra, pero no regresaron a Dios. Ellos estaban practicando ciertos ritos y traían sacrificios y ofrendas y esperaban que Dios les bendijera. Así es que podemos apreciar que la religión no es como una pomada que uno puede ponerse o aplicarse externamente. Amigo oyente, nosotros podemos nadar en aguas santas, pero eso no nos va a hacer santos. Usted puede pasar a través de ciertos ritos, pero eso no lo va a cambiar a usted. Usted puede ser bautizado en agua y puede ser sumergido hasta que se ahogue, pero eso no lo va a cambiar. Nosotros a veces le damos demasiado énfasis a aquello que es un rito. Ahora, no queremos que nos entienda mal, amigo oyente. Creemos que el bautismo es muy, pero muy importante. Pero usted no le va a pasar santidad a nadie por medio del bautismo. Usted no va a cambiar el corazón de un hombre haciendo eso. Veamos ahora la segunda pregunta. El versículo 13 de este capítulo 2 de Ageo dice: Y dijo Ageo: Si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: Inmunda será. Aparentemente, ellos no tenían palabras específicas en cuanto a esto, pero aún así, ellos debieron haber conocido su ley un poquito mejor que esto, porque Dios había hablado en cuanto a esto, y quisiéramos leer allá en el capítulo 22 del libro de Levítico, versículos 4 al 6. Escuche usted: Cualquier varón de la descendencia de Aarón que fuere leproso, o padeciere flujo, no comerá de las cosas sagradas hasta que esté limpio. El que tocare cualquiera cosa de cadáveres, o el varón que hubiere tenido derramamiento de semen, o el varón que hubiere tocado cualquier reptil por el cual será inmundo, u hombre por el cual venga a ser inmundo, conforme a cualquiera inmundicia suya, la persona que lo tocare será inmunda hasta la noche, y no comerá de las cosas sagradas antes que haya lavado su cuerpo con agua. Podemos ver que aparentemente había una ley, pero era solamente para un día. El asunto es este: ahora ellos descubrieron que la inmundicia se podía comunicar, que la impiedad es transferible. La inmundicia puede comunicarse a lo limpio. Un corazón malo no puede hacer obras buenas. Una fuente amarga no puede dar agua dulce. No se puede recoger uvas de las espinas ni higos de los abrojos. Hay un silogismo en filosofía en el cual se comienza con cierta premisa. Uno tiene una deducción mayor y luego tiene una deducción menor y una conclusión. Ahora, la deducción mayor es esta: la santidad no es transmitida. La deducción menor es: la inmundicia es transmitida. Ahora, ¿cuál es entonces la deducción de todo esto? Cuando lo santo y lo inmundo entran en contacto, ¿qué sucede? Bueno, ambos quedan inmundos. En el capítulo 3, versículo 12 de la Epístola Universal de Santiago leemos: Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Un acto, un rito, una ceremonia no cambia el corazón del hombre, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él, o sea, tal es el hombre. Una buena obra queda en realidad manchada cuando la hace un corazón malo. Ahora, esta es una ley ceremonial, pero amigo oyente, puede aplicarse a cualquier aspecto de la vida de la misma manera en que la ley de gravedad es universal.
Permítanos mencionar algo aquí al terminar nuestro programa hoy. Vamos a tener que detenernos dentro de algunos instantes. En el mundo físico, o sea, en el mundo material, uno puede ir a un laboratorio químico y puede tomar dos cubetas, una de ellas llena de agua limpia, la otra llena con el agua más sucia e inmunda que uno puede encontrar. Y entonces uno puede echar un poco del agua limpia dentro de la cubeta del agua inmunda, y uno puede preguntarse, ¿cuánto del agua limpia tenemos que echar dentro del agua sucia para limpiarla? Bueno, esta nunca llegará a ser limpia por este método, por este proceso de agregarle agua limpia sobre esa que es sucia e inmunda. Pero si uno pone una gota de esa agua inmunda en el agua limpia, la hace inmunda inmediatamente. Así ocurre en el mundo material. Ahora observemos lo que puede ocurrir en el ambiente de la medicina. ¿Cómo enferma uno de sarampión? ¿Cómo lo cura? ¿Toma acaso a algún muchachito que no tenga la enfermedad y la frota contra otro que tenga sarampión? ¿Lo va a curar de esa manera? No, amigo oyente. Usted sabe muy bien lo que va a suceder. Ese muchachito que antes no tenía el sarampión, lo va a tener ahora y en buena forma. Bueno, eso ocurre también en la esfera moral. Hemos hablado de la esfera material, de la esfera médica y la esfera moral. La industria licorera da dinero para obras de caridad. En los hipódromos se dedica un día en el cual todas las ganancias van a las obras de caridad. La industria cinematográfica de Hollywood produce historias bíblicas que se supone todos debemos aplaudir. Y quizá usted lo haga, amigo oyente. Nosotros no lo hacemos. Pero la industria licorera no puede tapar ni ocultar las cosas terribles que el licor hace en las vidas humanas, dando dinero para obras de caridad. ¿Por qué? Porque cuando una cosa limpia y una cosa inmunda se juntan, lo inmundo siempre hace de lo limpio algo inmundo. Esa es la razón. Joven, señorita que nos escucha, usted no puede juntarse con mala compañía y permanecer limpio o limpia. Si usted se está juntando con un grupo de actividades inmundas, uno de estos días va a descubrir que eso se le ha contagiado a usted también. Bien, amigo oyente, vamos a tener que detenernos aquí por hoy. Dios mediante, en nuestro próximo programa vamos a llevar esto a la esfera religiosa y ver cómo se aplica este gran principio. Este hombre Ageo es una persona muy práctica verdaderamente. Que Dios le bendiga en manera abundante es nuestra ferviente oración.